Listo, ya está grabando. Esperemos que sí se escuche. Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta reunión del día sábado. Precisamente hoy es el sábado 2 de noviembre de 2024, que corresponde a la primera semana del tomo 3, que es el de matemáticas y ciencias sociales, me parece. A ver, dejen, déjenlo abajo aquí. Ajá, ciencias sociales. Em, Pues bueno, precisamente esta semana pues toca ver la unidad uno, que es aritmética. Si se dan cuenta, en esta parte de las matemáticas, pues tenemos una unidad, dos unidades, tres, cuatro, cinco y ya, nada más. Son 100 páginas en total, o sea, no son muchas, son nada más 100. Por consecuencia, pues como son 5 unidades y noviembre pues tiene 5 semanas, pues vamos a ir viendo una unidad por semana. Sobre todo porque en la parte de álgebra es donde hay más como problema, ¿no? Entonces, pues más bien a lo mejor nos tomamos unas 2 semanitas o 3 en álgebra y a lo mejor estas 3 las compactamos en una o dos nada más. Entonces, pues bueno, la unidad uno, que es la que toca esta semana, son los números reales, operaciones con números enteros, operaciones con números racionales, razones y proporciones y tanto por ciento. Entonces, pues si ustedes se van aquí a la parte de matemáticas, pues verán que son cosas, pues la verdad, bastante asequibles, ¿no? Son cosas muy sencillitas, como sumar fracciones, restar fracciones, dividirlas, multiplicarlas, calcular el máximo común múltiplo, mínimo común denominador, que de hecho eso me falta subir, yo creo que lo voy a hacer en estos días, y así por el estilo, ¿no? Son operaciones, créanme que bastante sencillas, no hay tanta complejidad, y pues tenemos como reactivos de repaso 11 preguntas. Precisamente estas son las que corresponden a la primera actividad, que es esta, que es la actividad 1, autoevaluación. Son los reactivos de repaso de la unidad 1 de matemáticas. El profesor soy yo, la fecha es la de hoy, el tomo es el 3, matemáticas y ciencias sociales. La modalidad es la virtual y el aprendizaje esperado es el siguiente. El alumno evaluará el avance de su aprendizaje y el dominio de los temas en las unidades trabajadas. El tiempo estimado para realizar esta actividad es 1 hora 5 minutos. Instrucciones. Leer la unidad 1 aritmética correspondiente a la materia del libro llamada matemáticas y después de ello contestar los reactivos de repaso correspondientes a la unidad. Realizar las actividades en el libro, la actividad en el libro subrayando la respuesta correcta o también si lo tienen digital descargar solo esas páginas y llenarlas a mano o bien subrayar en el PDF. Una vez terminada, tomar una fotografía, captura de pantalla y mandarle un archivo PDF con el nombre actividad 1auto.pdf. Nota de no enviar la actividad con el nombre indicado, se bajarán 2 puntos. Nota, son una página en total. Nada más es una. Son como les enseñé 11 problemitas. No creo que tengan mayor problema con ello. ¿Hay alguna pregunta sobre esta primera actividad, la actividad 1? Ninguno, profe. ¿Lo demás? ¿No? Si se dan cuenta, gran parte de las actividades bueno, de las preguntitas que vienen ahorita en los reactivos de repaso de la unidad 1, pues se contestan con la tarea que les dejé la semana pasada, ¿no? Que es calcular suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación y división de fracciones. Casi casi que la gran mayoría es eso. Entonces, pues yo pienso que no han de tener mayor problema esta semana con esta primera unidad, ¿no? Que de hecho es la más sencilla de toda matemática. Entonces, bueno, como les digo, pues con eso, pues prácticamente ustedes contestan todas estas preguntas. Varias de ellas son, pues, de pensarle nada más un poquito, no hay mucho que hacer, no son difíciles, es a lo que quiero llegar. Y son solo 11, ¿no? O sea, no creo que me estoy como pasando ni manchando, ¿no? Son solo 11 preguntitas. Entonces, bueno, esa es la primera actividad, ¿no? La segunda son hacer una serie de exámenes que son de conocimientos también de nivel secundaria y pues vienen muy variados, ¿no? Por ejemplo, en este pues viene sumar, restar, multiplicar, dividir fracciones, utilizar jerarquía de operaciones para hacer distintas cuentas, sacar el perímetro y área de estas figuritas,
em, realizar también cálculos de áreas y perímetros para estas figuritas. No creo que tengan mayor problema con ello, pero pues estos también los tienen que entregar esta semana. Entonces, pues para estos, pues no sé si los quieran copiar en su libreta o directamente imprimir, pero pues como sea, pues lo pueden realizar, ¿no? Así que como gusta. Estoy viendo que aquí hay un error. Ahorita se los vuelvo a mandar, ¿vale? Porque hay un errorcito aquí. Entonces, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 preguntitas. Entonces, pues me las tienen que entregar, ¿no? Esta actividad como tal no lleva un nombre en especial, no lleva un formato en específico. Así va a ser prácticamente durante todo este mes con las tareas de matemáticas, ¿no? Únicamente las que sí van a llevar un nombre en específico son las denominadas autoevaluación. Las demás, pues no es necesario que me pongan un nombre en especial, ¿no? Con que las hagan en su cuaderno a mano con lápiz, con eso basta, ¿no? Y en dado caso, si no las quieren hacer en el cuaderno, pues directamente imprimen la hojita y si les da, si tienen ahí el espacio suficiente, pues lo realizan, ¿no? Pero bueno, esta es la segunda actividad de esta semana. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, esa actividad se parece a las tareas que nos dejó esta semana, ¿no? Sí, justamente. Unas preguntitas se parecen. Son estas. Las de sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ya todos saben sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones? Sí, chicos. ¿O a alguien todavía no le queda claro? Pues ahí más o menos, profe, no al 100 que digamos, pero sí. Ok, y ahorita vamos a ver un video y vamos a checar algunas preguntitas para verificar eso. Bueno, les voy a dejar de compartir por un momento y pues, les voy a enseñar los videos que tienen que ver esta semana, ¿vale? Entonces, les comparto la pantalla. Ahí está. Ahí está. Y bueno, vámonos a los videos, ¿verdad? Ya llevamos 205. Lo de esta semana está bastante sencillo, la verdad. No creo que tengan mayor problema con ello. Bien, es desde aquí. Tienen que ver este video. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 videos en total. Son estos 7. Posiblemente, como les digo, a lo largo de la semana voy a subir uno más, que es el de cómo calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, pues estén al pendientes de ello, ¿no? De todos modos, pues yo creo que se los voy a mandar al grupo. Pero de todos modos, si se me olvida, pues va a estar ahí el video en el canal, ¿vale? Son nuevamente 7 videos. Uno es de la clasificación de los números, el otro es de suma y resta de fracciones, multiplicación y división de fracciones, áreas y perímetros de las figuras, porcentajes, jerarquía de operaciones, proporcionalidad directa e inversa. ¿Queda claro qué videos tienen que ver esta semana?
¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ver uno precisamente de estos videos. Bueno, me gustaría a lo mejor ahorita ver estos tres de jalón, ¿no? Que son los más sencillitos. Y a lo mejor este también. Porque pues con eso se supone que realizaron las actividades de la semana pasada. Entonces, si checaron pues estos videitos, pues no van a tener ningún problema con sus actividades, ¿no? Y si todavía pues les falta de contestar algo de sus actividades, pues les sirve para que pues las hagan bien, ¿no? Y las envíen correctamente. Entonces, vamos a ver primero. Pero bueno, ahí está, se pone esto. Bueno, hola, ¿cómo están? Ahorita vamos. ¿Sí, sí se escucha el video? ¿Sí? Poquito, profe, se escucha su voz. Ok. Vamos a comenzar con este nuevo tema. Como habrán notado y como ya sabrán, pues en este mes toca la parte correspondiente a la parte de matemáticas. Entonces, pues vamos a empezar con algo sencillo, que es la división de los números, o sea, cómo es que se dividen los números en general. Para empezar tenemos un conjunto grande de números que se llaman los números complejos, que tienen una parte A más la unidad imaginaria y una parte B. Esa parte A y esa parte B constituyen los números reales o son formados por números reales. Entonces, como tal, pues estos números complejos a la vez se dividen en dos, que son los imaginarios puros que son los que tienen puramente parte imaginaria, como el i, el 2i, el 3i, así sucesivamente, teniendo en cuenta que el i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Este número i no existe como tal en la realidad, en los números que nosotros utilizamos, por eso es que se le conoce como número imaginario. Y por otro lado tenemos los números reales, que son todos aquellos números que pues están presentes en nuestro mundo, en nuestra realidad, en todo lo que queramos hacer de operaciones, cuentas, todo eso, aquí están dentro de estos números. La segunda subdivisión de estos números reales se constituye principalmente por dos partes. La primera, que son los números racionales, y los números irracionales. Ahí está, más o menos así. ¿Cuáles son los números racionales? Pues son aquellos que se representan como la división de dos números enteros. Por ejemplo, un número racional podría ser el 2, ya que se representa como la división del 4 entre el 2 mismo. O por ejemplo puede ser el menos 3, ya que se representa como la división de menos 9 entre 3, ¿no? Así sucesivamente. Entonces cualquier número que ustedes piensen que se puede representar como la división de dos números enteros, se le conoce como número racional. Por ejemplo, el punto 5 pues es la división de un medio, ¿no? Todos esos son números enteros. Números enteros y pues se definen a los racionales, ¿no? En cambio, los irracionales son aquellos que no se pueden representar como la división de dos números enteros. Por ejemplo, pues el número pi, que es el 3.1416, redondeado, ¿no? Porque si no sería 15, bla, 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 infinitos números. Por ejemplo, la raíz de 3, que también es un número con decimales infinitos, la raíz de 2, el número e, etcétera, 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 ¿no? Todos estos números como tal no se pueden representar como la división de dos números enteros, por consecuencia pues es la definición de un número racional. Estos números tienen la característica que tienen infinitos decimales después del punto y esos no se repiten. En los racionales, por ejemplo, tenemos el punto 333 periódico
y ese punto 333 lo podemos representar como un tercio, ¿no? Esto sí es correcto y este número como tal se considera como racional, porque precisamente se repite en un cierto patrón. Los irracionales no pasa eso, en ningún momento se llegan a repetir y por ello es que se les da una división clara a estos números. Entonces, bueno, pasando de eso, pues tenemos como tal, bueno, vamos a dejarlo en dos, como tal dos divisiones que son los números enteros y los números fraccionarios. Los números enteros pues son los que representan una cantidad numérica sin punto y sin decimales más allá del 0, por ejemplo el 4, el 5, el -3, el 0 mismo, etc. Y los fraccionarios pues son los que ocupan fracciones, ¿no? Por ejemplo 3 cuartos, 1 medio, 10 séptimos, etcétera, etcétera, etcétera. En cada uno de estos dos pues podemos tener números tanto positivos como negativos, pero en especial si nos fijamos en los enteros podemos definir tres tipos de números: los negativos, el 0 y los positivos. Y aquellos enteros que son positivos los conocemos nosotros como números naturales, ya que estos números naturales son los que se utilizan para contar. Por ejemplo, ustedes cuentan 2 manzanas, 5 peras, 7 cabras, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupan números enteros, pero con signo positivo. Entonces a los enteros positivos se les conocen como números naturales. Y bueno, eso es todo prácticamente. Esas son todas las divisiones de los números. Y es todo lo que deben de saber por ahora de cómo se dividen los números. Prácticamente de aquí hasta acá es lo que deben de conocer como base. En todo esto es lo que van a llevar en la preparatoria y son las matemáticas y los números que utilizarán. Entonces, pues espero que no haya ninguna duda y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Vamos a ver el de suma y resta. Bueno, entonces vamos a seguir. El siguiente tema es la suma de fracciones y la resta de fracciones. Entonces, pues para empezar vamos a definir una fracción. Esto posiblemente ustedes ya sepan que es una fracción. Pero la fracción pues es la división de dos números enteros. Por ejemplo, A entre B. Y por ejemplo, a esa fracción nosotros podemos aplicarle ciertas operaciones, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Vamos a empezar con la suma. Por ejemplo, tenemos una división que es AB entre CD. El resultado va a ser B por D, A por D, más B por C. Y si ustedes se preguntaran, pues, ¿cómo es que obtuve eso? Pues más que nada es muy sencillo. Ustedes pueden usar esta reglita, que es dibujar una mariposa en las fracciones. Le dibujan sus alitas, dibujan la colita, dibujan la cabeza y sus respectivas antenas. Y la forma de realizar esta suma es pues, con la mariposita. En la colita van a poner la multiplicación de los denominadores de las fracciones. Por ejemplo, el B por el D pues va abajo en la colita. En las antenas va la multiplicación de cada alita. Por ejemplo, aquí A por D pues es AD. Aquí en la cabecita se le pone el signo que lleva aquí, más. Y en la otra antenita pues es la B por la C. Y pues bueno, estos números ya los juntamos y los ponemos en el resultado como tal. Aquí cabe aclarar que en una fracción cualquiera, la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Nada más como un comentario. Si en este caso fuera, por ejemplo, una resta en vez de una suma, pues es exactamente lo mismo, nada más que en vez de ponerle un más, pues se le pone un menos. Un menos aquí, un menos aquí y un menos aquí. El procedimiento es exactamente lo mismo, siempre tienen que dibujar la mariposita y ya. Este es el método más general. Este método sirve para
cualquier tipo de suma de fracciones o resta de fracciones, ya que hay casos específicos en donde si el denominador es igual, pueden ustedes sumar directamente una fracción con otra. En general, esta es la más sencilla y abarca todos los casos. Por ejemplo, si yo quiero sumar un medio más un medio, pues la regla de los denominadores iguales pues me dice que ponga directamente el denominador y nada más sume las partes de arriba, ¿verdad? Que es 1 más 1 es 2 y esto me da 1. Pero pues también yo puedo hacerlo con la regla de la mariposita. Y dibujar la mariposa así, tal que así. Vamos a poner otro color. Verde. Así, así. La colita, la cabeza, las antenitas. Aquí en la colita sería 4. Aquí las antenitas sería 2 y 2, ¿verdad? Aquí me sale un 4 entre 4 y pues sigue siendo el 1 de hace rato. Entonces pues esta reglita es para en general cualquier tipo de suma de fracciones. Vamos a hacer una más complicada. Por ejemplo, vamos a hacer la de 7 tercios más un medio. Yo como no sé, pues voy a hacer la mariposita. Y pues hago sus alitas primero. Tal que así. Hago su colita, su cabecita y sus antenitas. Y bueno, en la colita pongo la multiplicación de estos dos. 3 por 2 me da 6. En la alita de aquí arriba hago la multiplicación de estos dos. 7 por 2, 14. La pongo aquí en esta antenita. El signo más, que es de esta operación. Y 3 por 1, 3. Entonces mi fracción resultante, pues me va a quedar precisamente aquí en el denominador un 6, un 14 y un 3. 14 más 3 es 17. Y todo eso entre 6. Entonces mi resultado sería 17 sextos. Vamos a hacer otro, por ejemplo, con una resta. Voy a restar 5 tercios menos un quinto. Nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a dibujar una mariposa con sus antenitas, su cabecita, sus alitas y lo mismo. Esta parte las voy a multiplicar. 3 por 5 son 15. 5 por 5 son 25. Le pongo el signo menos aquí. Vamos a borrar este 6 que ya no nos sirve ahorita. Y 3 por 1, 3. Entonces mi resultado va a ser 25 menos 3 entre 15. 25 menos 3 son 22. Y me queda entre 15. Y ya está. Ese es el resultado completo. Si se dan cuenta, no es difícil. Nada más hay que hacer una multiplicación de números y respetar los signos que estén en medio. De ahí en fuera el procedimiento siempre es el mismo. Hay que multiplicar el denominador por el denominador y lo pongo en este lado. Calculo las antenitas de cada uno de los lados de la mariposa y nada más se hace la multiplicación de los valores cruzados. Pero aquí por ejemplo, 3 por 1, 3, 7 por 2, 14 y ya, ¿no? Ya todo lo demás que hicimos. Si se dan cuenta es un procedimiento muy fácil, entonces pues vamos a dejar hasta aquí el video. Y pues como recomendación, pues hagan las siguientes cuentas. Por ejemplo, calculen 10 séptimos más, ¿qué será por ejemplo? 9 medios. Y también hagan la resta de 1 menos 3 quintos. A ver cuánto les da. Entonces pues vamos a dejar el video hasta aquí. Cuídense mucho y nos vemos. Ya vimos suma y resta, sigue multiplicación y división. Bueno, vamos a seguir. Ahorita acabamos de ver la suma y la resta de fracciones. Vamos a seguir con la multiplicación y la división de fracciones. Entonces, pues como ya saben, pues vamos a definir a una fracción tal cualquiera, la que sea, como la división de dos números enteros. Si yo la quiero multiplicar por otra fracción cualquiera, lo que voy a hacer es agarrar numerador por numerador, que recuerden el numerador es la parte arriba de la fracción, y denominador por denominador, que recuerden es la parte abajo de la fracción. Entonces yo cuando hago esa multiplicación, pues A por C me va a quedar AC, todo eso entre B por D, BD.
En cambio, si yo quiero hacer una división de fracciones, tengo A entre B entre C entre D. Pues lo que yo voy a hacer es hacer más o menos este procedimiento, pero cruzado. Voy a agarrar el numerador de aquí, lo multiplico por el denominador de acá y el resultado lo voy a poner arriba. Y pues por el otro lado pues voy a hacer lo mismo. Este por este y lo pongo abajo. Entonces, por ejemplo, pues el B por el C va a ser BC y el A por el D pues va a ser AD. Así como tal se hace una división y una multiplicación de fracciones. La multiplicación se hace directa y la división se hace cruzada. Por ejemplo, yo voy a tener un medio por un medio. Aquí cabe aclarar que muchas veces en vez de la X en la multiplicación de fracciones solamente se pone un punto. Y pues hago esta reglita, ¿no? 1 por 1 me da un 1, 2 por 2 me da 4, ¿verdad? Y ahí está. En cambio, si yo quiero dividir un medio entre un medio, también otra notación, en vez de poner los dos puntitos y la rayita, directamente se ponen dos puntitos. Como aquí, ¿no? En vez de poner la X pongo un puntito, aquí el equivalente son dos puntitos. Un medio por un medio, pues hago lo que ya sé. Va a ser cruzada, 1 por 2 me da 2, 2 por 1 me da 2 y esto pues me da un 1. Noten que precisamente nos dan resultados diferentes porque son operaciones diferentes. No es lo mismo multiplicar un medio por un medio que dividir un medio entre un medio. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 10 tercios por 5 cuartos. La regla me dice que los multiplique directo, ¿verdad? Sí, tal. Entonces el resultado pues va a ser 5 por 10, pues va a ser 50. 3 por 4, pues van a ser 12, ¿verdad? Vamos a hacer una división. Por ejemplo, el mismo, ¿no? Vamos a dividirlo. Ya saben, es cruzado, entonces va a ser 3 por 5, 15. Aquí abajo. 10 por 4, 40. Y ya, acabamos. Nuevamente noten que no es lo mismo. En general, pues así son todas las fracciones. Si ustedes, por ejemplo, quieren multiplicar 3 fracciones o dividir 3 fracciones, pues nada más tienen que hacer este procedimiento 2 veces. Vamos a hacer otra, por ejemplo, 100. Bueno, ahorita está en verde, vamos a cambiarlo a negro. Si yo quiero hacer la multiplicación de 100 séptimos por 7 décimos, pues va a ser 100 por 7, pues va a ser 700. Y 7 por 10, 70. Aquí noten que pues esto es también 70 entre 7. Y bueno, podemos simplificarlo más, pero vamos a dejarlo nada más hasta ahí, para que después ustedes lo hagan. Vamos a dividir estos dos números en la división de fracciones. 100 séptimos entre, me falta un puntito, entre 7 décimos. Como ya saben, se hace cruzado, entonces lo hacemos. 7 por 7, 49. 100 por 10, 1000. Y así, ese es el resultado final. Entonces noten que es muy sencillo hacer división y multiplicación de fracciones. En general también hay otra regla, que es la que se conoce como la ley de los extremos y los medios, pero pues también coloquialmente se le dice como la ley del sándwich. ¿Qué te dice esta ley? Que si yo tengo una división de fracciones, tal que así, en el numerador de una fracción, de una división tengo AB y en el otro tengo CD, pues lo que yo hago es lo siguiente. Voy a agarrar los extremos con los extremos y los medios con los medios. Esto me va a dar como resultado pues lo siguiente. Los extremos con los extremos es como si fuera el pan
y los medios con los medios como si fuera el jamón y la lechuga. Entonces pan con pan, A por D, pues va a ser AD, y la parte de en medio, B por C, pues va a ser BC. Noten que es exactamente lo mismo que nos dio aquí, nada más que pues de otra forma diferente, ¿va? Se puede hacer exactamente los mismos procedimientos. Nada más vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, 3 cuartos dividido entre un medio. Pues hago los extremos por los extremos, los medios por los medios. 3 por 2 son 6 y 4 por 1, 4. Y ya está. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces, pues hasta aquí es el tema de hoy. Noten que nuevamente no son cosas difíciles. Y con eso terminamos las operaciones con fracciones. Ya vimos suma, resta, multiplicación y división. Después veremos un poquito más de esto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bueno, hasta aquí alguna pregunta sobre cómo hacer operaciones con fracciones. ¿Todo bien? ¿Sí las hicieron así en sus tareas? Si no, pues todavía tienen chance de corregirla, ¿no? Se entrega hasta las 11, todavía tienen 2 horas. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ninguna, profe. Ok, los demás. ¿Todo bien? Ok, pues ya nada más vamos a ver este último, que son fórmulas de áreas y perímetros. Y voy a detener la grabación, ¿vale? Bueno, continuamos, chicos. Entonces, ahora vamos a ver un tema muy bonito que son las fórmulas de áreas y perímetros de las figuras. Como les había comentado, pues esto es más que nada un pequeño repaso para que vayan pues recopilando algunos conocimientos previos que vieron en épocas pasadas de su vida. Entonces, pues vamos a comenzar con la figura más simple posible de armar, la que tiene menor número de lados, que pues es el triángulo, ¿va? El triángulo, pues bueno, ustedes lo hacen bonito. Yo recuerden que aquí estoy en la tableta, que es más difícil. Pues la figura del triángulo pues tiene como número de lados pues 3. Su fórmula del área es es igual a base por altura entre 2, donde pues esta parte es la base y la altura precisamente es toda esta distancia, de la mitad de la base al pico. La fórmula del perímetro pues es si es un triángulo regular es 3 veces sus lados, o si no en dado caso pues lado más lado más lado. Y la suma de sus ángulos internos pues es 180 grados. De aquí vamos a pasar a la siguiente figura, que es el cuadrado. El cuadrado pues bonito de toda la vida, que pues puede tener vamos a definir que su lado mide L. ¿Cuántos lados tiene? Bueno, pues tiene 4. La fórmula de su área es lado por lado. Su perímetro, al tener 4 lados, pues es 4L. Y su suma de sus ángulos internos son 360 grados. De ahí seguimos con el rectángulo. El rectángulo tiene 4 lados todavía. Su área sigue siendo muy parecida a la del cuadrado, nada más que en este caso vamos a definir que un lado es más grande que el otro. Vamos a definir nuevamente una base y una altura para esta figura, y su área pues va a ser base por altura, tal que así. Su perímetro, al tener 2 lados iguales, paralelos, pues va a ser por ejemplo 2 bases más 2 alturas. ¿Por qué? Porque tiene un lado aquí, que estos dos son iguales, aquí, que también son iguales.
Y bueno, la suma de sus ángulos internos sigue siendo 360 grados. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una figura tal que así, a ver, vamos a hacerlo más bonito, que pues sencillamente bueno, es un rectángulo nada más como doblado. También podemos definir una base, vamos a definir una cierta altura. A ver, ese dibujo no me gustó, vamos a hacerlo más bonito. Más o menos así, que es más que nada como un rectángulo doblado. Las fórmulas son absolutamente las mismas, nada más que lo único diferente es que la altura es esta, no es este lado, sino más que nada es esto, es como aquí en el rectángulo. Es muy parecida esta figura al rectángulo, ya que si ustedes le quitan este cachito y se lo ponen aquí, pues se convierte en un rectángulo como tal. De ahí, después del rectángulo, pues sigue, por ejemplo, la siguiente figura, que es un pentágono. Un pentágono regular, en principio, con un apotema, un lado L. ¿Cuántos lados tiene? Pues tiene 5, por eso se llama pentágono. La fórmula de su área es perímetro por apotema, que es la distancia del centro a la mitad de uno de sus lados, entre 2. Su perímetro, pues al ser un pentágono en principio regular, pues todos sus lados miden lo mismo, entonces vamos a definir que sus lados miden 5L. 5 veces un lado, ese es su perímetro. La suma de sus ángulos internos por cada lado que aumente en una figura, vamos a tener que sumar al anterior 180. Entonces en este caso, al sumar 360 más 180 grados, pues nos da un total de 540 grados. Entonces pues noten más o menos cómo va la tabla. Va más o menos así. Si se dan cuenta, pues aquí cuando pasamos del 3 al 4 sumamos 180 y cuando pasamos de 4 a 5 sumamos 180. Las fórmulas de aquí en adelante son muy parecidas. Las únicas que me faltan por decirles pues son las siguientes. Por ejemplo, vamos a borrar esto, que en principio ya no lo ocupamos. Ajá. Ajá, ajá. Ajá y ajá. 540 y 360. Ahí está. Por ejemplo, si nosotros seguimos aumentando los lados, pues por ejemplo podemos seguir con el hexágono, que pues ya es de 6 lados, ¿va? Un hexágono así bonito, ya lo hacen en su libreta. Pues ¿cuántos lados? Pues tiene 6. El área va a seguir siendo la fórmula anterior del pentágono, que es perímetro por apotema sobre 2, donde nuevamente el apotema es la distancia del centro, la mitad de uno de sus lados, y pues el perímetro, si es un hexágono regular, pues va a ser 6L. Y nuevamente en el pentágono tenemos 540, si le sumamos 180 vamos a tener un total de 720 grados en sus ángulos internos. Así nosotros podemos seguir y seguir, por ejemplo, del hexágono seguir el heptágono, el octágono, el nonágono, el decágono, el undecágono, el dodecágono, así sucesivamente, ¿no? De 12 lados, 13 lados, 14 lados, bla, 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 bla. Las fórmulas de área y perímetro son las mismas en esos casos. Y el único caso que me falta por ver con ustedes es en el caso del círculo. El círculo pues tiene una distancia del centro a la circunferencia, que si se dan cuenta es muy parecido al apotema, que es el radio. El círculo pues no tiene lados, o podemos definir que tiene infinitos lados por media convección. Su área pues va a ser pi por radio al cuadrado,
y su perímetro es pi por diámetro o pi por 2r. Y la suma de sus ángulos internos, aquí va a pasar algo curioso porque sus ángulos internos pues también nos dan infinito, pero regularmente al círculo se le asocia un ángulo de 360 grados, ya que es con el que nos basamos precisamente para hacer mediciones. Pero en general, si ustedes siguen continuando esta tablita que les estoy llenando, pues van a encontrar estas cosas que les digo, que tiene infinitos grados y que tiene también infinitos grados internos. Entonces, pero bueno, vamos a dejar esta convección, ¿no? Que son 360 y que pues no tiene lados, ¿no? Que es 0 como tal. Entonces, bueno, como actividad de casa, pues me gustaría que siguieran haciendo esta tablita hasta el número 15, hasta el número de lados 15, y que pues vayan dibujando la figura con 7 lados, con 8 lados, con 9 lados, y vayan repitiendo este procedimiento. Y bueno, esas son prácticamente todas las fórmulas que se tienen que aprender en teoría, y son las más básicas. Falta una que se me pasó, que se las voy a poner aquí en otro lado, que es el del trapecio. En el trapecio pues es una figura que es más o menos así, que es parecida a un rectángulo de cierta forma, en donde tienen una base que es más grande, tienen una base que es más chiquita y tienen una altura que es esta cosa. La fórmula de su área pues va a ser base mayor más base menor por la altura sobre 2. ¿Cuántos lados tiene? Pues tiene 4. Su perímetro, ¿cuánto vale? Pues es una base mayor más una base menor. Este otro lado que vamos a llamarle C, como son 2 veces, pues vamos a definir que son 2C. Recuerden, el perímetro en general siempre es la suma de las longitudes de sus lados y el área pues son correspondientes a cada tipo de figura. Entonces, bueno, con eso concluimos las fórmulas de área y perímetros. Entonces, pues bueno, en este caso son todas esas las fórmulas de áreas y perímetros. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto.